Transparencia, así, en letras mayúsculas, viniendo de la población, pidiendo una rendición de cuentas, debería ser lo más natural dentro de la política salvadoreña. Lastimosamente no ha sido así en el pasado reciente, ni mucho menos más atrás en el tiempo. Siempre ha sido tema de discordia, de discusión, de cifras opacas, de cifras oscuras y en la mayoría de casos documentación a medias o nula. En la coyuntura actual, en una asamblea legislativa plenamente apoyada por la población, como sinónimo de respaldo para la gobernabilidad del presidente Bukele, nuevamente el tema salió bastante a choque durante más de un mes de la gran mayoría de la población. Orgánicamente, de manera interna, dentro de ese bloque, que es mayoría también, que ha apoyado fuertemente no solo en la votación de la actual legislatura, sino en muchos otros proyectos políticos. Lastimosamente se prestó a muchas malas interpretaciones, a muchos silencios prolongados, pesados e incómodos, y se prestó a una división que considero no fue necesaria, ya que una lucha por transparencia debería de unir a las personas lejos de dividirlas y de crear bandos o fracturas al interior de la política. Pero tal vez el tema se desbordó primeramente porque había una oposición ansiosa, deseosa, hambrienta de buscar protagonismo y de querer tener donde colgarse y poder buscar algún crédito político. Pero también porque esto dio lugar a muchísimas cosas que no eran positivas, aunque vengan de la población. Por ejemplo, el tema de difamaciones, el tema de acusaciones, desinformación o cosas meramente por acción de la cólera, la rabia y de la impotencia. Lógicamente, al converger todas este tipo de situaciones, mezclado con otro tipo de intenciones de pequeños grupos políticos, tanto internos de Nuevas Ideas como también externos de oposición, generó diversos choques que creo que terminaron afectando a muchas personas y principalmente a los actuales funcionarios. En la lucha política ciudadana que libró el pueblo cuando anteriormente la asamblea estaba gobernada por los antiguos políticos, el tema de la transparencia también se volvió una lucha bastante fuerte y creó una muy buena cohesión para poder sacarlos del poder y darle una oportunidad y apertura a nuevos perfiles, los que actualmente están en los cargos. Y por ello debería recordarse lo importante que esto significa, no porque ya se haya tenido luchas parecidas, sino porque es un compromiso adquirido con la gran mayoría de la población. Se hicieron muchísimas preguntas, muy pocas fueron contestadas a estas alturas, unas extemporáneas, bastante fuera de tiempo, pero algo se obtuvo de información, pero creo que sí ha dejado una fuerte lección para todos. Tanto para la gente común, tanto para youtubers, tanto para gente que utiliza las redes sociales, como también para empleados legislativos, para diputados, para gente que esté en cargos, ha dejado un aprendizaje notorio, al menos eso pensamos a estas alturas, y que se espera, por supuesto, pueda ser corregido a plenitud, ya que hay todavía muchísimas otras preguntas que, como insisto, no han sido respondidas. Y hay que recordar cosas importantes que deberíamos haber aprendido ya. Primero, que la confianza no es heredada, no es comprada. Todo eso se gana, y se gana con el tiempo y con el actuar y los hechos, principalmente en la política, donde abunda y es un terreno minado de la desconfianza. Por lo tanto, la credibilidad y la confianza que se le tiene a una persona es basado en su actuación, en sus respuestas, y es algo en lo que algunos perfiles fallaron rotundamente, ya que no es para nada coherente ni es para nada benéfico ponerse a pelear en redes sociales o demostrar prepotencia, inmadurez o un sarcasmo innecesario en cosas que son bastante serias. Eso no abona a resolver los problemas y no abona a presentar soluciones, más bien, y no le añade confianza al perfil, al nombre y al apellido de la persona que recurre a este tipo de actuaciones. Un funcionario público no puede sentirse incómodo, amenazado o ponerse a la defensiva por preguntas extremadamente básicas y sencillas, por ejemplo, cantidades de presupuestos, cantidad de empleados, cantidad de personas que están devengando el salario de los impuestos públicos, y así muchísimas otras preguntas que a este punto todavía falta construir las respuestas. Todo el quehacer gubernamental debe ser de carácter público, no puede haber censura, no puede haber nada escondido, y como se ha dicho en repetidas ocasiones en esta nueva política, el que nada debe, nada teme. Por lo tanto, sería contraproducente no actualizar los sitios, toda la información que tenga que ver con transparencia. Porque cuando hablamos de transparencia y rendición de cuentas, no es un favor, no es un acto de bondad o una iniciativa propia que debería tener un funcionario. Todo lo contrario, es una obligación legal, moral y ética con la población y doblemente con sus votantes, es decir, la gente que le ha dado la confianza.
Alguien podría decir que la reacción de la población tanto en las preguntas como en las respuestas fue desesperada, anticipada, precipitada, pero sin ánimo de justificarlo sabemos que este pueblo es noble, ha sufrido mucho y ha depositado una tremenda confianza en todo lo que representa el proyecto político en la Asamblea Legislativa. Por lo tanto, está en el total derecho y lo asiste el poder soberano que emana de eso mismo, el poder ser libre de preguntar, cuestionar y analizar cualquier información que tenga que ver con fondos públicos. Y solo una pequeña acotación, y es que el proyecto político en definitiva nació y es liberado por el presidente Bukele, a quien la gran mayoría le tiene muchísima confianza y ha expresado un respaldo arrollador. Pero como hemos dicho en varias ocasiones, la credibilidad y la confianza por supuesto que hay en un proyecto político con un líder excepcional, pero en el camino individualizando acciones, individualizando presupuestos, individualizando resultados, cada persona tiene que rendir por su propia silla, por su propio puesto y por su propio grupo. No se puede pedir que se tenga la misma confianza, el mismo aprecio hacia una figura tan fuerte como la del presidente Bukele a otro funcionario que podría tener otro tipo de prácticas, otro tipo de acciones y no los mismos resultados. Por lo tanto, considero que todas las cosas tienen solución. Cualquier cosa se puede remediar y todo lo que tenga que ver con temas administrativos, presupuestarios, dinero público, finanzas del Estado, se puede transparentar. Es algo que nunca ha estado sujeto a negociación, es algo que nunca ha estado sujeto a discusión. Y por supuesto que quedó en evidencia que todavía faltan muchísimas cosas que el pueblo necesita analizar. Pero la Asamblea Legislativa por supuesto que puede recuperarse, no todo está perdido y claro que se puede demostrar la buena voluntad y el compromiso hacia toda la población. Y remito nuevamente a los cambios en los presupuestos, principalmente para lo que apunta al año 2025. Porque vivir llorando sobre leche derramada es algo en vano, es algo estéril e infructífero para las correcciones y los cambios que cada quien está demandando. La voluntad política, independientemente de lo que haya sucedido en los últimos 3 o 4 años en la Asamblea Legislativa, debe apuntar a 100% de transparencia y 100% de los recortes necesarios que la población ha señalado y ha demandado. Por supuesto que hay muchas irregularidades en los años anteriores, pero como decía, seguir el llanto sobre la leche derramada es una pérdida de tiempo. Por lo tanto, la voluntad y el compromiso están en la cancha política, es decir, los representantes del pueblo, diputados que fueron electos por la gran mayoría a petición del presidente Bukele, subsanando esa parte que el resto de cosas por añadidura deberían ir tomando un mejor curso, un mejor rumbo y principalmente de entendimiento de la población con la gente que está en los puestos importantes. Y recuerde que en política cada quien es independiente, responderá por su curul y la gente sabrá si le expresa su total confianza, respaldo y si avala sus reacciones ante las preguntas válidas de la población y cuál ha sido su comportamiento directo hacia los temas importantes que hemos expresado. Porque mantenemos al menos en el análisis, en la teoría, en la hipótesis que el poder emana de la población. Por lo tanto, podríamos mantener que el pueblo tiene el total derecho de preguntar, de exigir, de reclamar y en última instancia de remover. Aunque estas últimas consecuencias se ven expresadas exclusivamente en elecciones libres, ya sea internas de un partido político o generales de un país. Recuerde que un río revuelto en un pleito, en una lucha interna de político versus pueblo, el que más pierde siempre es el político, independientemente de la temática que sea. Por eso, el político debe ser inteligente en sus palabras, en sus respuestas, en sus reacciones. En este mundo en el cual las redes sociales son un polvorín, el mínimo movimiento, podría ser una sola palabra, podría ser una sola frase, podría ocasionar reacciones incendiarias en cadena en buena parte de la población. Y para finalizar, como yo, al igual que muchos otros que escuchan, somos únicamente pueblos, ciudadanos. Lo único que puedo decir es que felicito a la gente que de verdad pregunta, cuestiona, supervisa, a la gente que hace preguntas. Eso es lo más básico que se tiene en la vida, hacerse preguntas, y que puedo decir con bastante satisfacción que ha aprendido a hacer política. Nos falta mucho por aprender en el camino, pero por ahora se puede notar que ha habido un aprendizaje en los últimos años de lo que sucede en El Salvador. Esa conexión de la gente es importante para crecer en democracia, para crecer en transparencia, en rendición de cuentas y para moldear el país a algo que todos queremos: la correcta y muy transparente utilización de todos los fondos públicos provenientes de los impuestos de los salvadoreños y
a la misma vez la correcta administración del poder depositado en las manos de las personas clave que les ha sido delegado ya en segunda ocasión a través del poder legislativo. Que de verdad se cumpla lo justo, lo legal y lo correcto desde la Asamblea Legislativa.